Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de cosas buenas. Hoy tengo un tema que estoy seguro va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes. Y es que el mundo de las celebridades siempre nos fascina, ¿verdad? Sobre todo cuando se entrelaza con misterios y revelaciones inesperadas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema muy particular, uno que involucra a uno de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel internacional, Can Yaman. Pero no vamos a hablar de sus papeles en las telenovelas que todos amamos, ni de sus entrenamientos intensos, ni de su belleza que, bueno, es innegable. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno mucho más personal, en un secreto familiar que ha salido a la luz y que podría cambiar la percepción que tenemos sobre este ídolo de la pantalla. ¿Están listos para descubrir de qué se trata? Porque hoy vamos a hablar de la impactante confesión de la madre de Can Yaman, sobre amar la oscuridad. Sí, han escuchado bien. Y prometo que no es lo que parece a simple vista. Vamos a explorar esta frase, esta revelación, y a entender qué implica para la vida de Can Yaman y por supuesto, para su propia madre. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, de secretos y de reflexiones. Y antes de que empecemos, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, dejen un me gusta si les gusta el contenido. Empecemos. Can Yaman, como todos sabemos, es un nombre que resuena en el mundo del entretenimiento. Desde su exitoso papel en Erkencikus, o Pájaro Soñador, hasta sus proyectos más recientes, ha conquistado a audiencias de todo el mundo. Su carisma, su talento y, seamos honestos, su atractivo físico, lo han convertido en una estrella. Pero, ¿qué sabemos realmente de la persona que está detrás de la fama? ¿Qué hay de su vida privada? ¿Qué secretos guarda su familia? Normalmente nos centramos en la vida pública de las celebridades, sus romances, sus trabajos, sus apariciones en eventos. Pero a veces las historias más interesantes se encuentran en los rincones más privados, en los secretos mejor guardados. Y aquí es donde entra en juego la confesión de la madre de Can Yaman. La madre de Can, Gülseren Yaman, es una figura que hasta hace poco permanecía en un segundo plano. Si bien ha estado presente en algunos eventos y publicaciones en redes sociales, su vida privada siempre se ha mantenido alejada del foco mediático. Pero recientemente, en una entrevista que ha causado revuelo, Gülseren Yaman hizo una declaración que ha dejado a muchos con la boca abierta: amo la oscuridad. ¿Qué significa esto? ¿Es una metáfora? ¿Es una declaración de rebeldía? ¿Un simple juego de palabras? Pues bien, la verdad es mucho más profunda e interesante de lo que podríamos imaginar. Para entender el significado de esta frase, tenemos que analizar el contexto en el que fue dicha, y sobre todo, entender la personalidad de Gülseren y su relación con su hijo. Según la entrevista, la oscuridad, a la que se refiere Gülseren, no es algo negativo. No se trata de maldad, ni de secretos oscuros, ni de nada por el estilo. En realidad, representa una profunda introspección, una conexión con su lado más interno, con su esencia. Es una invitación a abrazar los momentos de soledad, de reflexión, de silencio, a conectar con la naturaleza y a entender la vida desde una perspectiva más profunda y espiritual. En un mundo que nos bombardea constantemente con ruido, con luces, con distracciones, la oscuridad se convierte en un refugio, en un espacio de calma y de paz. Es el lugar donde podemos conectar con nosotros mismos, donde podemos escuchar nuestra voz interior y donde podemos encontrar la verdad. Y al parecer para Gülseren, este es un lugar que ella aprecia y valora profundamente. Esta confesión de la madre de Can Yaman ha sido interpretada de muchas maneras. Algunos han visto en ella una declaración de libertad, una invitación a romper con las expectativas sociales y a vivir la vida a nuestra manera. Otros han interpretado esta frase como una defensa a la privacidad y a la necesidad de mantener algunos aspectos de la vida en la sombra. Y, desde otra perspectiva, se entiende como una forma de vida en la que se busca el equilibrio, en la que se aceptan tanto la luz como la oscuridad, tanto la alegría como la tristeza, como partes integrales del ser humano. Lo más interesante de todo esto es cómo esta revelación puede influir en la percepción que tenemos de Can Yaman. Como es bien sabido, los lazos familiares son fundamentales en la cultura turca. La relación entre madre e hijo suele ser muy fuerte y significativa. Por lo tanto, es probable que Can Yaman comparta algunas de las ideas y de los valores que su madre ha expresado.
Si su madre ama la oscuridad, ¿qué implica esto para Khan? Quizás signifique que él también valora la introspección, la privacidad, la conexión con la naturaleza. Quizás signifique que él también busca el equilibrio entre la vida pública y la vida privada, entre la fama y la humildad. Quizás signifique que él también ha aprendido a abrazar sus propias sombras y a encontrar la belleza en la vulnerabilidad. Es importante destacar que esta es solo una interpretación, una especulación basada en las declaraciones de la madre de Khan Yaman. No tenemos la certeza de cómo Khan vive su vida privada, ni conocemos a fondo su relación con su madre. Pero sí podemos intuir que existe una conexión profunda entre ellos, que comparten valores y que se influyen mutuamente. Esta confesión de Gulseren nos invita a reflexionar sobre la importancia de la familia, sobre la influencia de los padres en nuestros hijos, sobre la búsqueda del equilibrio y, por supuesto, sobre la necesidad de respetar la privacidad de las celebridades. A menudo nos dejamos llevar por la curiosidad y por el morbo, pero es importante recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos, con necesidades y con deseos. Y en ocasiones necesitan un espacio para proteger su intimidad y para conectar consigo mismos. Además, esta confesión nos da una nueva perspectiva sobre Khan Yaman. Vemos a un hombre que, además de ser talentoso y atractivo, parece estar conectado con sus raíces, con su familia, con su esencia. Un hombre que, a pesar de la fama, busca mantener los pies en la tierra y que valora los aspectos más importantes de la vida. Y por otro lado, también nos enseña que las apariencias engañan. A veces tendemos a juzgar a las personas por lo que vemos en la superficie, por lo que muestran en público. Pero en realidad cada persona es un universo complejo, lleno de secretos, de experiencias, de emociones. Y la verdadera belleza reside en la capacidad de conectar con nuestra propia oscuridad, de aceptarnos tal y como somos y de encontrar la luz en los momentos más difíciles. En resumen, la confesión de la madre de Khan Yaman sobre amar la oscuridad es mucho más que una simple frase. Es una invitación a la reflexión, a la introspección, a la búsqueda del equilibrio y a la valoración de la privacidad. Es una ventana a la vida de una familia, a sus valores y a sus secretos. Y es una oportunidad para entender a Khan Yaman desde una perspectiva más humana y más profunda. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la vida de Khan Yaman y en las revelaciones de su madre. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado algo en que pensar. Recuerden que el mundo de las celebridades siempre esconde secretos y sorpresas. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber qué piensan sobre esta confesión. ¿Creen que esta frase es una metáfora? ¿Qué interpretaciones le dan ustedes? Me encantaría saber sus opiniones. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Hola de nuevo, amigos. Como vieron, el tema de hoy ha sido fascinante y me ha dejado pensando mucho. La oscuridad de Gulseren Yaman es mucho más que una simple declaración, es una invitación a cuestionarnos, a reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre cómo percibimos el mundo. Pero, ¿qué más podemos desentrañar de esta interesante frase? Para comprender mejor el impacto de esta revelación, profundicemos en algunos aspectos que no abordamos en el vídeo inicial. Primero analicemos la figura de Gulseren Yaman en sí misma. ¿Quién es esta mujer que ha logrado cautivar la atención de tantos? ¿Qué la llevó a expresar esta idea tan singular? Gulseren Yaman, como mencioné antes, siempre ha preferido mantenerse en un segundo plano. Sin embargo, su presencia en la vida de Khan Yaman es innegable. Es la madre, la confidente, el apoyo incondicional. Se dice que la relación madre-hijo en la cultura turca es una de las más fuertes y significativas, y en el caso de Khan y Gulseren, esto parece ser aún más evidente. Aunque no se conocen muchos detalles sobre su vida personal, se sabe que Gulseren es una mujer con una gran sensibilidad y una profunda conexión con su interior. Se rumorea que es una persona muy espiritual, interesada en la meditación, la naturaleza y la búsqueda de la paz interior. Es probable que estas creencias y valores hayan influenciado significativamente la vida de Khan. La oscuridad a la que se refiere Gulseren, entonces, podría estar relacionada con esta búsqueda de introspección y autoconocimiento. Es un espacio donde se puede dejar de lado el ruido del mundo exterior y conectar con la propia esencia.
Es un lugar de calma, donde se pueden encontrar las respuestas a las preguntas más profundas. Ahora, ¿cómo se refleja esta oscuridad en la vida de Can Yaman? Si su madre valora tanto la introspección y la privacidad, ¿cómo se manifiesta esto en la vida de una celebridad constantemente expuesta a la luz pública? Es probable que Can Yaman, al igual que su madre, valore la calma y la tranquilidad. A pesar de su fama, podría buscar momentos de soledad y reflexión para mantener el equilibrio emocional. Es posible que se sienta atraído por la naturaleza, por los espacios donde pueda conectar consigo mismo y alejarse del bullicio de la vida urbana. También es posible que Can haya aprendido a proteger su intimidad. En un mundo donde la vida privada de las celebridades es constantemente escudriñada, es fundamental establecer límites y cuidar los espacios personales. La oscuridad podría representar esa barrera, ese espacio sagrado que se reserva para sí mismo y para las personas más cercanas. Pero, ¿cómo encaja la oscuridad con la imagen pública de Can Yaman? ¿Cómo se relaciona con su trabajo, con sus relaciones y con su vida cotidiana? Es importante recordar que la oscuridad no es sinónimo de tristeza ni de negatividad. No se trata de esconderse del mundo, sino de encontrar un equilibrio entre la vida pública y la vida privada. Can Yaman, con su carisma y su talento, puede ser una persona que disfruta de la atención del público, pero que también necesita momentos de introspección y calma. Es probable que la oscuridad se refleje en su manera de elegir sus proyectos, en su forma de relacionarse con los demás y en su búsqueda de autenticidad. Es posible que prefiera papeles que le permitan explorar su lado más profundo, que lo desafíen y que lo hagan crecer como persona. También es posible que la oscuridad se manifieste en su búsqueda de relaciones significativas, en su deseo de conectar con personas que lo valoren por lo que es y no por su fama. Es probable que busque la autenticidad en sus relaciones, la honestidad y la transparencia. Ahora hablemos un poco más sobre la cultura turca y cómo ésta influye en la percepción de la oscuridad y de la privacidad. En Turquía, la familia juega un papel fundamental en la vida de las personas. Los lazos familiares son muy fuertes y significativos, y la opinión de la familia suele ser muy importante. En este contexto, la confesión de Gülseren Yaman adquiere una mayor relevancia. Al expresar su amor por la oscuridad, está compartiendo sus valores y sus creencias con el mundo, y está, de alguna manera, abriendo una ventana a la vida de su familia. La privacidad, por otro lado, es un tema muy valorado en la cultura turca. Aunque las celebridades son admiradas y seguidas por millones de personas, también se espera que tengan derecho a su privacidad y a su intimidad. La oscuridad podría ser interpretada como una defensa de ese derecho, como una forma de preservar los espacios personales y de proteger la vida privada de la familia Yaman. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta revelación para el futuro de Can Yaman? ¿Cómo podría influir en su carrera, en sus relaciones y en su imagen pública? Es posible que esta confesión genere una mayor empatía y comprensión por parte del público. Al conocer la visión de Gülseren Yaman, muchos podrían entender mejor la necesidad de Can de preservar su intimidad y de encontrar un equilibrio entre la vida pública y la vida privada. También es posible que esta revelación fortalezca la imagen de Can como una persona auténtica y conectada con sus raíces. Al compartir los valores de su madre, Can podría demostrar que, a pesar de la fama, sigue siendo una persona sencilla y con los pies en la tierra. En cuanto a su carrera, es posible que esta revelación le abra nuevas puertas. Podría ser considerado para papeles más profundos y complejos, que le permitan explorar su lado más interno y conectar con su propia oscuridad. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros como espectadores de esta confesión? ¿Qué lecciones podemos extraer de la oscuridad de Gülseren Yaman? Primero, podemos aprender a valorar la introspección y la reflexión. En un mundo que nos bombardea constantemente con estímulos, es fundamental encontrar momentos de calma y silencio para conectar con nosotros mismos y escuchar nuestra voz interior. Segundo, podemos aprender a respetar la privacidad de los demás. Las celebridades son seres humanos con sentimientos y necesidades, y tienen derecho a su intimidad. Es importante ser empáticos y comprender que a veces necesitan un espacio para protegerse y para conectar consigo mismos. Tercero, podemos aprender a buscar el equilibrio en nuestras vidas. La vida es una combinación de luz y oscuridad, de alegría y tristeza, de éxito y fracaso. Es importante aceptar todas las facetas de nuestra personalidad y de nuestra vida, y encontrar un equilibrio entre ellas. Cuarto, podemos aprender a valorar la familia.
La familia es un pilar fundamental en la vida de las personas, y es importante mantener fuertes lazos familiares y compartir los valores y las creencias con nuestros seres queridos. Finalmente podemos aprender a no juzgar a los demás por las apariencias. Cada persona es un universo complejo lleno de secretos, de experiencias y de emociones. La verdadera belleza reside en la capacidad de conectar con nuestra propia oscuridad, de aceptarnos tal y como somos y de encontrar la luz en los momentos más difíciles. En definitiva, la confesión de Gulseren Yaman sobre amar la oscuridad es mucho más que una simple frase. Es una puerta de entrada a un mundo de reflexión, de introspección y de búsqueda de equilibrio. Es una invitación a cuestionarnos, a analizar nuestra propia vida y a comprender la importancia de la privacidad, de la familia y de la autenticidad. Pero, ¿qué otros secretos podrían esconder las celebridades? ¿Qué otras revelaciones inesperadas podrían cambiar la percepción que tenemos sobre ellos? El mundo del entretenimiento siempre está lleno de sorpresas, y es importante estar atentos y abiertos a nuevas perspectivas. Y antes de terminar, quiero recordarles la importancia de la empatía y del respeto. Las celebridades son seres humanos como nosotros, con sus propias luchas, sus propios miedos y sus propias alegrías. Es importante recordarlo y tratar de comprenderlos desde una perspectiva más humana y más profunda. Así que amigos, espero que este vídeo haya sido enriquecedor y les haya brindado una nueva perspectiva sobre Can Yaman y sobre la oscuridad de Gulseren Yaman. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre esta confesión? ¿Cómo interpretan la oscuridad? ¿Qué otros secretos les gustaría descubrir sobre las celebridades? Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y ahora profundicemos aún más en este fascinante tema. Hemos hablado de la confesión de Gulseren Yaman, de su impacto en Can y en la percepción que tenemos de él, pero ¿qué otros aspectos podemos analizar para entender la magnitud de esta revelación? Empecemos por explorar la relación de Can Yaman con su identidad turca. Como sabemos, Can es un actor turco que ha logrado reconocimiento internacional. ¿Cómo encaja esta conexión con sus raíces, con su cultura, en la interpretación de la oscuridad de su madre? La cultura turca, como hemos mencionado, valora profundamente la familia y la conexión con la tierra. La tradición, la historia y las costumbres son pilares fundamentales en la vida de los turcos. En este contexto, la oscuridad de Gulseren podría representar una forma de preservar la identidad, de mantener la conexión con las raíces y de honrar la herencia cultural. Can Yaman, al ser hijo de Gulseren, es probable que comparta esta conexión con su identidad turca. Su éxito internacional no lo ha alejado de sus raíces, sino que al contrario, ha fortalecido su orgullo por su país y por su cultura. Es posible que la oscuridad represente para él una forma de mantener la conexión con sus orígenes, de preservar la tradición y de encontrar un equilibrio entre su vida pública y su identidad personal. Ahora analicemos cómo la fama y el éxito influyen en la necesidad de oscuridad. En el mundo del entretenimiento, la fama puede ser abrumadora. La exposición constante, la presión de mantener una imagen, la falta de privacidad, pueden generar un gran estrés y ansiedad. En este contexto, la oscuridad podría ser vista como un refugio, como un espacio donde se puede escapar de la presión, donde se puede ser uno mismo sin tener que dar explicaciones. Es un lugar donde se puede recargar energías, donde se puede encontrar la paz y la tranquilidad. Can Yaman, al ser una celebridad de renombre internacional, es consciente de esta realidad. La oscuridad podría ser para él una forma de protegerse del estrés y de la presión, de mantener su equilibrio emocional y de preservar su salud mental. Pero, ¿cómo se manifiesta esta oscuridad en la vida de Can Yaman? ¿Qué actividades, qué hábitos, qué espacios le permiten conectar con su interior y encontrar la paz? Es probable que Can busque momentos de soledad y reflexión. Podría practicar la meditación, el yoga o cualquier otra actividad que le permita conectar con su interior y encontrar la calma. También podría sentirse atraído por la naturaleza, por los espacios abiertos, donde pueda respirar aire fresco y disfrutar de la tranquilidad. Es posible que Can tenga un círculo de amigos y familiares muy cercano, en quienes confía y con quienes comparte sus inquietudes y sus sentimientos. Estas personas podrían ser su apoyo emocional, su refugio, su fuente de fortaleza. También es posible que Can dedique tiempo a actividades que le apasionan, como la lectura, la escritura, el arte o la música. Estas actividades podrían ser su forma de expresión,
su vía de escape, su forma de conectar con su creatividad y con su interior. Ahora hablemos un poco más sobre el significado de la oscuridad, en el contexto de la espiritualidad. La oscuridad en muchas tradiciones espirituales no se considera algo negativo. Por el contrario, se asocia con la introspección, con la conexión con el ser interior, con la búsqueda de la verdad y con la trascendencia. La oscuridad podría ser vista como un espacio donde se puede dejar de lado el ego, donde se pueden superar los miedos y las inseguridades, y donde se puede conectar con la esencia divina. Es un lugar de transformación, de crecimiento personal y de iluminación espiritual. Gulseren Yaman, al expresar su amor por la oscuridad, podría estar compartiendo su visión espiritual de la vida. Es posible que ella vea la oscuridad como un espacio sagrado, donde se puede conectar con la divinidad y encontrar la paz interior. Kan Yaman, al ser hijo de Gulseren, podría compartir esta visión espiritual. Es posible que él busque la oscuridad como una forma de conectar con su interior, de encontrar la verdad y de vivir una vida más plena y significativa. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta idea de oscuridad en nuestra propia vida? ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre la luz y la oscuridad, entre la vida pública y la vida privada? Primero, es importante tomarse el tiempo para la introspección y la reflexión. Busca momentos de calma y silencio en tu vida cotidiana. Apaga el ruido del mundo exterior y conecta con tu interior. Segundo, aprende a aceptar tus sombras. Todos tenemos miedos, inseguridades y debilidades. No intentes esconderlas, sino acéptalas y aprende a vivir con ellas. Tercero, busca el equilibrio en tu vida. Dedica tiempo a actividades que te apasionan, a tus amigos y familiares, a tu trabajo y a tu desarrollo personal. No te centres solo en un aspecto de tu vida, sino que busca el equilibrio entre todos ellos. Cuarto, respeta tu privacidad y la de los demás. No te dejes llevar por la curiosidad y el morbo. Recuerda que todos tenemos derecho a nuestra intimidad. Quinto, busca la conexión con la naturaleza. La naturaleza es un espacio de calma y de paz, donde podemos conectar con nosotros mismos y con el universo. Sexto, practica la gratitud. Agradece lo que tienes, lo que eres y lo que vives. La gratitud te ayudará a mantener una actitud positiva y a encontrar la luz en los momentos más difíciles. Finalmente, recuerda que la vida es un viaje, no un destino. No te obsesiones con la perfección. Disfruta del camino, de las experiencias, de los aprendizajes y de las transformaciones. En conclusión, la confesión de Gulseren Yaman sobre amar la oscuridad es un tema complejo y multifacético. Es una invitación a reflexionar sobre la vida, sobre la familia, sobre la privacidad y sobre la búsqueda del equilibrio. Es una oportunidad para conocer a Kan Yaman desde una perspectiva más humana y más profunda. El impacto de esta revelación se extiende más allá de la vida de Kan y su familia. Nos invita a cuestionarnos sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias oscuridades, y sobre cómo podemos encontrar la luz en medio de ellas. Es importante recordar que todos somos seres humanos, con nuestras luces y nuestras sombras. La verdadera belleza reside en la capacidad de aceptarnos tal y como somos, de conectar con nuestro interior y de vivir una vida plena y significativa. Amigos, hemos llegado al final de este análisis profundo sobre la revelación de Gulseren Yaman. Espero que este vídeo haya sido informativo y les haya brindado nuevas perspectivas. No olviden dejar sus comentarios, compartir sus pensamientos y suscribirse al canal para no perderse futuros análisis. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.